¿Qué haces cuando los números no cuadran? Cuando el control se te escapa. Bajo presión, todos revelamos en qué confiamos realmente. Algunos calculan, otros improvisan, pero pocos aprenden a soltar. Tal vez el verdadero liderazgo comienza cuando dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a confiar. Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Cuando los números no cuadran, una reflexión escrita por Chris Simpson. Por lo general comienza con una pantalla brillando frente a ti, una hoja de cálculo, un pronóstico, un conjunto de números que simple y llanamente no se comportan. El margen es reducido, la presión es real, hay personas esperando una respuesta de tu parte y todo lo que tienes delante de ti dice lo mismo, no es suficiente. Este es un momento común en el mundo laboral y empresarial. También es terreno sagrado. Es el lugar donde las creencias, los valores, las convicciones son puestas a prueba. La pregunta es, ¿pasaremos la prueba o la reprobaremos? Este no es un problema nuevo. Es tan antiguo como el tiempo. Lo vemos con frecuencia en la Biblia. Por ejemplo, Juan 6. Jesús está frente a una multitud enorme, miles de personas, hambre real, necesidad real. Y antes de hacer algo milagroso, hace una pregunta que parece casi imprudente. ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Juan 6:5. Uno de sus discípulos, Felipe, hace lo que los líderes están entrenados a hacer. Calcula, revisa costos, revisa recursos, hace los números y da su veredicto. Aun si gastaran todo, no sería suficiente. El discípulo Andrés intenta otro enfoque. Detecta lo poco que sí tienen. Un muchacho, 5 panes, 2 peces, pero ni siquiera puede terminar la idea sin admitir la derrota. Mas, ¿qué es esto para tantos? Juan 6:9. En su relato, el discípulo Juan revela lo que hay detrás de todo, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6:6. Esa línea lo cambia todo. Jesús no está confundido. No pregunta porque no tenga un plan, porque no tenga una idea. Él ya sabe el resultado. La pregunta no es sobre el pan, es sobre la fe. Felipe aporta el cálculo, Andrés aporta iniciativa, ambos son razonables, pero ambos se quedan cortos. No es que estén equivocados, sino porque se detienen donde termina la lógica humana. Aquí es donde viven muchos profesionales. Somos disciplinados, somos capacitados, competentes y cuando llega la presión automáticamente recurrimos al control. Más esfuerzo, más planeación, un intento más para hacer que los números funcionen. Juan 6 expone esa ilusión. Hay momentos en los que el liderazgo deja de tratarse de resolver el problema y pasa a tratar de rendirlo. Jesús no descarta lo que se le ofrece, lo recibe, da gracias y luego hace lo que solo Él puede hacer. La abundancia no proviene de mejores cálculos, proviene de poner lo que tienes en las manos del Señor, quien ya sabe lo que hará. En el mundo laboral, la fe no se prueba cuando los números cuadran, la fe se prueba cuando no lo hacen, cuando el plan se siente limitado, cuando la solución parece insuficiente, cuando tu mejor esfuerzo no alcanza. Ahí es donde Jesús, muchas veces, está más decidido a mostrarse fiel. Cuando los números no cuadran, el Señor puede estar probando no tu capacidad, sino tu confianza. Principios de liderazgo a considerar. Número 1, no todos los desafíos de liderazgo están hechos para resolverse. Algunos están hechos para rendirse. 2, la competencia es un regalo, pero se convierte en un problema cuando sustituye la confianza. 3. Jesús hace preguntas que revelan dónde está puesta nuestra confianza. 4. Dios puede hacer más con nuestros recursos rendidos que con nosotros con planes perfectos. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. 1. ¿En qué áreas de tu liderazgo actual los números no están cuadrando? Sé específico. ¿Qué presiones, qué limitaciones, qué expectativas están revelando cómo sueles responder cuando el control comienza a escaparse? 2. En Juan 6, Felipe calcula y Andrés improvisa. ¿Cuál de estas respuestas es tu tendencia bajo presión y por qué? ¿Cómo te ha servido ese instinto y en qué áreas podría estar limitando silenciosamente tu dependencia de Cristo? 3.
¿Cómo se ve la rendición en el mundo laboral, sin caer en pasividad o irresponsabilidad? ¿Dónde está la línea entre una mayordomía fiel y un control sin fe en tu rol actual? 4. Si Jesús ya sabe lo que va a hacer, ¿cómo debería esa verdad cambiar la manera en la que llevas el peso del liderazgo esta semana? ¿Qué significaría liderar desde la confianza y no desde el temor cuando el resultado es incierto? Concluimos con un desafío para esta semana. En estos días, identifica una situación de liderazgo en la que los números de plano no están cuadrando. En lugar de tratar de resolverla de inmediato, preséntala honestamente delante del Señor, en oración. Reconoce tus límites y entrégale lo que tienes, aunque parezca insuficiente. Luego da un paso concreto de fe. Suelta el control, donde normalmente te aferras con fuerza. Obedece donde el temor te impulsaría a querer manejar los resultados. Finalmente, comparte esta situación con tu equipo del CBMC o con un mentor de discipulado de confianza. Invita a otros a orar contigo y a rendirte cuentas. Permite que te ayuden a discernir dónde tu fe está siendo probada. Al final de esta semana, observa que cambia, no solo a tu alrededor, sino también dentro de ti. Cuando los números no cuadran, muchas veces Dios está obrando más profundamente en el líder. Lidera con confianza. El Señor ya sabe lo que va a hacer. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.